Y hermanas, amigos, queridos televidentes, queremos agradecerles una vez más por su sintonía. Queremos agradecerles porque nos da la oportunidad de entrar a su hogar. Y gracias porque usted está entonces dedicando parte de su tiempo a este programa Escudriña las Escrituras, presentado por la Iglesia Centroamericana. Así que reciban nuestro saludo. Les bendecimos a todos en el nombre del Señor y agradecemos al Señor porque los ha cuidado a cada uno, les ha sostenido, les ha provisto, y en medio de la situación que estamos viviendo, pues seguramente Dios ha sido fiel con usted, ha sido bondadoso, misericordioso, y su gracia ha estado a favor de todos nosotros. Así que estamos en el mes de septiembre también, y por todo lado ya está el ambiente, aunque de una manera diferente, el fervor cívico, pero por estar en el mes de la patria, en septiembre, queremos de alguna manera felicitar a nuestra patria, Guatemala, por sus 199 años de independencia. Así, 199 años en que Guatemala se desligó de la corona española, y bendecimos a Guatemala, amamos a Guatemala, oramos por Guatemala y agradecemos a Dios porque nos permitió nacer en este bello país, Guatemala. Así que agradecemos a Dios por todo ello, y también agradecemos a Dios por la Biblia, porque a través de ella podemos aprender, podemos conocer más de Dios, podemos acercarnos a Dios, podemos fortalecernos en el Señor. Y en esta oportunidad pues queremos compartir con ustedes en este o en varios programas acerca de un tema, cristianos viviendo su fe en medio de la prueba. Y entonces, ¿por qué cristianos viviendo su fe en medio de la prueba? Bueno, para poder ampliar esta idea, tomaremos ejemplos de personajes bíblicos, personajes que en la palabra del Señor se narra la vida de ellos, como Moisés, como Daniel, como José, como Pablo y otros más, que nos enseñan que podemos mantener nuestra fe, nuestra lealtad al Señor, nuestra fidelidad al Señor, cualquiera sea la circunstancia que nos toque que vivir. De ellos podemos aprender, ¿verdad? Que la fe en el Señor es posible mantenerla, poder ser leal al Señor, aun cuando se tenga que enfrentar la más dura prueba en esta vida. Así que Dios nos permitirá entonces, hermanos y amigos, aprender de estos personajes bíblicos, ¿verdad? Que nos dan una tremenda lección acerca de cómo podemos nosotros vivir o practicar o mantener nuestra fe en el Señor, a pesar de las diferentes pruebas que a cada día posiblemente tenemos que enfrentar. Entonces quiero invitarles a que en la Biblia, en la palabra del Señor, para ser más exactos, en Daniel capítulo 1. En Daniel capítulo 1 se narra la historia naturalmente de Daniel y sus compañeros, sus amigos, aquellos hombres, aquellos muchachos, aquellos jóvenes que fueron, digamos, expatriados, que fueron llevados en cautiverio y allá en una sociedad hostil en Babilonia, pues ellos mantuvieron su lealtad al Señor. La historia bíblica ahí en Daniel capítulo 1 nos enseña que los nombres de estos personajes fueron cambiados.
y fueron cambiados posiblemente para que ellos olvidaran o se olvidaran del Dios de sus padres. Y los nombres que se les pusieron a Daniel y a sus amigos, digamos, fueron nombres, digamos así, con sabor o con olor a idolatría. Y vemos que a estos personajes les cambiaron nombres. Pero es algo muy importante notar aquí. Hay algo muy importante que debemos notar. Les cambiaron sus nombres, pero no pudieron cambiarles sus corazones. Les ofrecieron jugosas ofertas, pero ellos se mantuvieron firmes en medio de la prueba, en medio de la amenaza. No importa. Entonces, hermanos, amigos, no importa entonces cómo nos llame hoy el mundo. No importa cómo nos llamen hoy en la sociedad. No importa cómo nos digan. No importa qué nos hagan. Yo creo que nada cambiará nuestra decisión de tener una relación firme, de tener una relación correcta, de tener una relación íntima, una relación profunda con nuestro Señor. Así que nuestra lealtad a Dios debe ser en todas circunstancias de la vida. Son cosas que aprendemos o que vamos a aprender de varios personajes bíblicos que vivieron de tal manera. En el libro de Daniel capítulo 1, en su versículo número 8, dice de la manera siguiente, en Daniel capítulo 1, en su versículo número 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que el rey que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y vemos entonces aquí, en ese versículo, que Daniel decide vivir conforme a la voluntad de Dios. Él determina, toma la decisión firme de vivir conforme a la voluntad divina y no conforme a su propia voluntad. Porque el texto dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Se propuso, mire esa palabra en la Biblia, Daniel 1:8. Y eso tiene que ver con determinar o hacer propósito de ejecutar o no algo. Tiene que ver con la resolución decidida de abstenerse. Entonces el versículo dice que determinó, dice, propuso en su corazón. Quiere decir que determinó o resolvió de una manera solemnemente no hacer aquello. La fe de estos israelitas, la fe de estos personajes es sometida a prueba. Pero la actitud que toman, creo yo que tiene varios propósitos o nos enseña varias cosas. La actitud que ellos toman, que Daniel toma, manifiesta varios propósitos. Uno de ellos es que él tenía, digamos, o toma la decisión de acercarse más a Dios. Un propósito. Tenía varios propósitos la decisión. Acercarse más a Dios. Vivir para Dios. Honrar a Dios en un mundo pagano. Mantenerse alejado del pecado, porque él sabía muy bien que el pecado deshonra a Dios, rompe la comunión con Dios. Entonces, el pasaje nos muestra firmeza en la devoción al Señor como israelita. Vemos aquí a este personaje bíblico que está aferrado a sus principios, aferrado a sus valores, aferrado a su fe profunda,
aferrado a una fe, a mantener una fe firme que nada lo intimida, nada lo intimida. Vemos un carácter o una vida que ya estaba, creo yo, formada por la ley de Dios. Mire qué importante, porque a una edad tan temprana, quizás 14, quizás 15, quizás 18, 19 años, posiblemente tenían más o menos. Pero vemos que el carácter, vemos que la vida de estos personajes ya estaba formada por la ley de Dios. De tal manera que viviendo en una sociedad hostil, en un mundo pagano como Babilonia, deciden marcar la diferencia en su vivir diario y en sus acciones, porque su fe descansaba en el Dios vivo y verdadero. La vida de Daniel, entonces, hermanos, amigos, la vida de Daniel entonces estaba fundada y edificada sobre la peña que es Dios. De tal manera que ante esta circunstancia, nada en absoluto lo movió. Y cuando seguimos leyendo en el libro de Daniel, vemos qué cosas más se enfrentó. Pero siempre vemos que la vida de este hombre, en este caso de Daniel, estaba fundada y edificada sobre la peña que es Dios. Ahora, hagamos una pausa. Hermano y amigo, ¿en qué está edificada su vida? ¿Sobre qué peña usted ha edificado su vida? Digamos, ¿sobre qué peña usted ha construido su vida? Bueno, esperamos que esa peña que sostenga su vida sea Dios. Porque si no es Dios, entonces quizás su fe va a titubear o va a titubear en su fe cuando venga la prueba. Pero en este caso vemos dos virtudes en la vida de Daniel y que ahí también se mencionan a los otros que le acompañaban en este caso. Ahí estaba Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Entonces vemos dos virtudes, una de actitud y la otra de decisión. Convicción tenían de que Dios estaba al control de la historia y que todo lo que les había acontecido hasta aquí, eso de que llegaron los babilonios incursionaron o a invadir y que se los llevaron cautivos, ¿verdad? Ellos sabían, esto ha pasado, la historia en nuestra vida, la historia en nuestra nación, así es, pero ellos reconocían que el Dios soberano estaba al control de la historia. Y eso es muy importante. Daniel y sus tres amigos fueron arrancados por la fuerza de su parentela. Eso leemos en el texto. Fueron arrancados por la fuerza de su tierra y sus posesiones. Con cepos en los pies, fueron obligados a marchar a Babilonia y se cree que más o menos unos 1000 kilómetros de distancia. Ellos entonces fueron privados de su libertad porque fueron llevados cautivos. Cuando llegaron a Babilonia, ahí dice el pasaje que fueron cambiados sus nombres. Y el cambiar nombres, hermanos, de los esclavos era una costumbre pagana. Una costumbre antigua y pagana que significaba dominio. Y estos nombres se exaltaban a algunas de las 3000 deidades o dioses que habían en Babilonia. Ahora, no solamente fueron privados de su libertad, sino que también fueron privados de su identidad. ¿Cuál era la meta de cambiarle el nombre? ¿Cuál era la misión que tenía en este caso a Nabucodonosor?
de cambiarles nombres. Hermanos, era agradar, honrar a sus dioses. Pero ellos en medio de eso toman, ya dijimos, la decisión y la meta, que en este caso Daniel y sus amigos, digámoslo así, tenían en primera línea, era honrar a Dios. Y por eso Daniel propuso en su corazón. La meta, digamos, de ese cristiano era agradar a Dios, honrar a Dios, obedecer al Dios del cielo y de la tierra. Y aquí leemos que Daniel fue apoyado por sus amigos cristianos para hacer frente al pecado. Y juntos lucharon por mantenerse alejado de todo aquello que no honraba al Señor. Y hermanos, como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, que somos todos los que hemos reconocido a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida, tenemos que unirnos para hacer frente al pecado y alejarlo de nuestra vida, alejarlo de nuestra familia, no justificarlo, menos defenderlo o consentirlo. Aquí vemos a un equipo, llamemos así, a un equipo de santos, viviendo en la voluntad de Dios, siendo sal y luz en un mundo pagano. Porque los hijos de Dios, los cristianos evangélicos, debemos dar ejemplo de cómo vivir en una sociedad pagana. Debemos ser ejemplo de cómo vivir en una sociedad pagana, en el trabajo, en el negocio, en el campo, en el mercado, en la calle, en el vecindario, donde quiera que sea. Los cristianos debemos mostrar cómo se vive la vida cristiana. Entonces vemos aquí que se les había ofrecido una jugosa oferta, digamos así. Una jugosa oferta ante las ofertas jugosas del mundo. Porque, hermanos, el mundo, la gente que no teme a Dios, nos ofrece cosas, jugosas ofertas posiblemente. Pero ¿qué hacer ante esas ofertas del mundo? Bueno, debemos mantener nuestra firmeza, nuestra fe en el Señor, nuestra lealtad al Señor. Debemos determinar o tener la determinación de vivir de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a nuestros valores y tener lealtad al Señor sin importar nada. Dice la palabra del Señor en los evangelios, ¿de qué sirve ganar al mundo y perder nuestra alma? Hermanos, no nos dejemos controlar, no nos dejemos manipular por las cosas de este mundo que se oponen a Dios y que nos quieren destruir. No nos dejemos controlar por la religión, no nos dejemos controlar por las circunstancias, no nos dejemos controlar por la cultura, no nos dejemos controlar por la tradición, el placer temporal. Dice aquí el pasaje en el versículo 8 de Daniel 1. Dice, por tanto, o pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mire, el texto dice, pidió que no se le obligase a contaminarse. Pidió permiso.
para evitar hacer aquello. Pidió permiso para evitar y permanecer sin mancha. Y esto demuestra, como ya lo dijimos hace un rato, integridad de carácter. Daniel, pero todo el mundo lo hace. No importa, pero yo no lo haré. Es que si no lo haces, te va a salir caro. No importa. No lo haré. Integridad de carácter. Ante esa oferta atractiva, con valor y lealtad, él propone en su corazón no contaminarse. Dijimos que esto demuestra integridad de carácter. Él va y hace la solicitud a la persona indicada. Quizás usted, hermano, hermana, amigo, usted, amado televidente, quizás usted tendrá que ir al jefe, quizás tendrá que ir a la jefa, quizás tendrá que ir al amigo, al vecino, o no sé a quién más, y decirle más o menos así: señores, disculpen o perdonen, pero yo no hago tal cosa porque soy cristiano evangélico. ¿Verdad que sí? Porque es posible que en algún momento a usted o nos pida hacer algo que saben que no es correcto, que sabemos que no es correcto, y a veces por quedar bien traicionamos al Señor. Defraudamos al Señor, abandonamos nuestra fe, nos olvidamos que tenemos que tener lealtad al Señor. Y no importa qué nos pueda hacer el jefe, no importa qué nos puedan hacer en la fábrica, en el campo, allá en la finca, pero debemos aprender de ese personaje a mantener nuestra lealtad al Señor, aún en medio de la prueba que tengamos que vivir. Entonces, muy importante sería, porque dice, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Bueno, eso es carácter. No lo haré, porque no me conviene. No lo haré porque temo a Dios, respeto a Dios, respeto a mi familia, respeto a mi iglesia. Si todos los cristianos actuáramos de esa manera, yo creo que nuestras iglesias tuvieran un mayor impacto, porque muchos cristianos se confunden o nos confundimos, o vivimos, o actuamos, o hacemos lo que el mundo hace. Pero estos personajes entendieron que debían vivir según la voluntad de Dios. Y aun cuando no habían leído el Nuevo Testamento, de que vosotros sois la luz y la sal de este mundo, ellos vivieron de tal manera. Y nosotros, con mayor información, por medio de la Biblia, hermanos, yo creo que nosotros tenemos que vivir nuestra fe en medio de la prueba. Podemos decir que qué educación más fabulosa, qué educación más hermosa habían recibido estos muchachos, porque allá estaban solos, allá no estaban cerca de los abuelos, ya no estaban cerca de los padres, digamos que ya no estaban cerca de sus ancianos, de sus líderes, no. Pero esas convicciones que ellos llevaban y que manifestaron
esas convicciones que ellos sostuvieron, hermanos, no aparecieron de la nada. El modelo excelente que hicieron sus mentores, en este caso sus padres, creo que eso resalta ahí. Los padres de estos muchachos, creo yo que habían inculcado tales principios en la niñez de estos. Y ellos sostuvieron esos principios que ellos recibieron en su niñez, en su hogar, sostuvieron a estos muchachos en las más adversas circunstancias de la vida. Y mire, de ahí quiero resaltar Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué importante. Fíjense que hoy, en todo ese tiempo de pandemia que hemos estado viviendo, las recomendaciones de nuestras autoridades gubernamentales: no saquen a los niños, no lleven a los niños al mercado. Y mucha gente, o quizás muchos padres, llevando a sus niños. ¿Qué les están enseñando? Ese es solo para un ejemplo. Entonces, el carácter, la vida de Daniel, de Ananías, de Misael y Azarías fue formado por la ley de Jehová. Esos principios los sostuvieron allá en un mundo hostil. La vida de estos estaba fundada sobre la roca que es Dios. Pero como ya dijimos, eso no apareció de la nada. Es en casa donde se debe hacer el trabajo. Todo este tiempo que no se ha podido asistir a la iglesia, que no se ha podido estar en la escuela dominical, en las aulas dominicales, creo yo que la casa ha sido una verdadera escuela para muchos, porque es ahí donde se empieza. Y por eso cuando nuestros patojos, digamos, salen mal, no tenemos que echarle la culpa ni al pastor ni al cura, porque no son ellos los responsables, sino que somos nosotros. Y ellos, de alguna manera, cuando ya nos tengan a nuestro alcance, cuando ya están lejos de nosotros, ellos llevarán aquellos principios, ellos llevarán aquellos valores, ellos llevarán su fe en Dios, y su vida estará sostenida sobre esa peña, y nada, sin duda, los moverá. ¿Qué aprendemos de personajes bíblicos? Bueno, hermanos, en la Biblia encontramos ejemplos de personajes que se sobrepusieron a las adversidades que les tocó vivir. La actitud positiva que tuvieron nos debe animar a seguir adelante. En este caso estamos viendo a Daniel y sus amigos que nos enseñan una gran lección. Y hay un pasaje más que quiero compartir con ustedes, siempre relacionado a Daniel, que es nuestro personaje en el cual estamos reflexionando en este tiempo que tenemos. En el libro de Daniel capítulo 9, en su verso número 4, Daniel 9:4 dice: y oré a Jehová mi Dios. Es la oración de Daniel más adelante. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mire, aquí lo vemos orando, como siempre, orando Daniel. Oré a Jehová e hice confesión diciendo:
Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. Y mire qué concepto tenía Daniel de Dios. Una vez más, ¿dónde pudo haber aprendido tal cosa? Que hay un Dios a quien amar, un Dios a quien temer, un Dios a quien reverenciar, a quien respetar, a quien honrar, a quien servir. ¿Dónde pudo haber aprendido conceptos correctos acerca de Dios? Y aquí lo vemos: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. Y mire la palabra digno de ser temido. Este hombre reconocía que a Dios hay que temerle, que a Dios hay que respetarlo, que a Dios hay que reverenciarlo, que a Dios hay que honrarlo, digno de ser temido. Miren, aún en la oración hay que respetar a Dios, hay que reverenciar a Dios, digno de ser temido. En algún momento hemos nosotros escuchado a personas, digamos hermanos en Cristo, que pareciera que tienen un concepto equivocado de Dios cuando oran. Pero aquí, en el caso de Daniel, dice, digno de ser temido. Mire, aún en la oración hay que respetar a Dios, reverenciar a Dios. No le podemos alegar a Dios, como algunos dicen, aléguele las promesas a Dios. No, ¿quiénes somos nosotros para alegarle a Dios? Aquí dice, digno de ser temido. ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? ¿Para exigirle a Dios? Bueno, conceptos correctos acerca de quién es Dios. Y todo eso había sostenido la vida de Daniel en aquellos momentos oscuros que pasó o que vivió, que enfrentó mientras estaba cautivo allá en Babilonia. Entonces, que el ejemplo de Daniel nos ayude, nos inspire para que usted y yo, no importa qué nos pase, no importa cómo nos llamen, no importa qué nos hagan, no importa hacia dónde nos lleven, ahí tenemos que mantener nuestra lealtad al Señor y vivir como verdaderos hijos de Dios, no confundirnos con los demás. Usted y yo tenemos el reto de ser la luz y la sal de este mundo. Ahora, en medio de esas personas que no conocen al Señor, es ahí donde usted y yo tenemos que decidir qué hacer y qué no hacer. A cada día tenemos que tomar decisiones. Aquí este hombre, en este caso Daniel, tomó decisiones. Decisión de no contaminarse. Usted y yo, a diario quizá tenemos que tomar decisiones. En la casa y fuera de la casa. Pero que esas decisiones sean con el propósito de acercarnos más a Dios, de vivir para Él, de honrar a Dios en un mundo pagano, de mantenernos lejos de todo aquello que choca contra el carácter santo del Señor. Así que ánimo, hermano, ánimo, amigo. Podemos vivir esa clase de vida, no porque nosotros seamos autosuficientes, no, sino porque hay dentro de nosotros la ayuda del Espíritu Santo que nos guía, la palabra del Señor que ilumina nuestros pasos, Dios mismo controlando y dirigiendo nuestra vida para hacer siempre lo que a Él le agrada. Así que,
¿Qué decisiones tiene usted que tomar? Bueno, recuerde que cada decisión tiene su consecuencia buena o mala, pero es mejor agradar a Dios y no a los hombres. Es mejor quedar bien con Dios, aunque cueste la vida, y no quedar bien con los hombres y perder la vida. Así que ánimo, hermanos, ánimo, amigo. Gracias por su atención y seguiremos viendo más ejemplos de personajes en la Biblia que nos enseñan a vivir nuestra fe en medio de la prueba. Cualquiera sea la prueba, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea la situación difícil que usted está viviendo como cristiano, como hijo de Dios, recuerde que es ahí donde usted y yo tenemos que mantener nuestra fe, vivir nuestra fe, determinar vivir para Dios, cueste lo que cueste. Saludos para todos y sigamos orando por Guatemala. Deseamos que muy pronto podamos estar en nuestros templos y que cuando regresemos pues lleguemos con más alegría, con más gratitud, lleguemos con más entusiasmo para seguir honrando a ese Dios quien es digno, como dice ahí, de ser temido. Así que gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad. Mañana, si Dios lo permite, a la misma hora, por el mismo canal. Entonces les invitamos a que siempre nos sintonicen y juntos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Se cuidan, cuidémonos mucho, aún no nos relajemos tanto. Recuerde que es necesario cuidar nuestra vida, cuidar la vida de nuestra familia y sobre todo recordemos que Dios bendice la obediencia también. Así que gracias por su atención una vez más y hasta la próxima si Dios así lo permite.